Hola, Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, con un poco de frío, pero bien, todo bien. Sí, hace frío porque yo pensaba, por ejemplo, hacer la transmisión en Scraps, en manga corta, No, y no hay forma, ¿ah? no Me hace tuve frío, que parar y traer una casaca. sí. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya veo que la gente se está conectando, porque de hecho es un tema bien interesante, ¿ah? El SIBO está más presente de lo que pensamos, ¿no? Sí, en realidad, pues, tocarlo desde un punto de vista, pues, de la medicina interna relacionado con la medicina funcional y cómo vamos a llegar al SIBO, ¿no? Sí, yo, Porque es sí, algo que es más fácil tener SIBO que no tenerlo. es correcto. Y para las personas que se están conectando, yo sé que hay muchas personas que saben qué es el SIBO, pero para Ujú. las que no saben, creo que estaría bueno empezar con una descripción, ¿no? Una explicación de qué cosa es el SIBO y por qué aparece. Claro, correcto. Es más, mientras se van conectando, pues, conversar un poco de cómo nos conectamos con el SIBO y la medicina interna, la medicina funcional, que todo está correlacionado, ¿no? Al final, por ejemplo, eh, partiendo, ¿no? Medicina interna es la medicina que se encarga del adulto. Ujú. O sea, así como cuando un niñito tiene una diarrea va al pediatra, un adulto que tiene diarrea debe ir al médico internista. Un niñito que tiene dolor abdominal va al pediatra. Un adulto que tiene dolor abdominal va al internista. Claro. Entonces, la medicina interna es la especialidad del adulto, que se encarga del cuidado integral del adulto. O sea, si tienes un paciente adulto que tiene hipertensión, que tiene diabetes a la vez y que tiene a la vez hipotiroidismo, debería ir donde un internista, porque es ya tiene múltiples enfermedades. Entonces, Claro. debería ir a alguien con quien tiene un manejo más integral de las cosas. Ahora, ¿cómo se correlaciona todo esto con la medicina funcional? Porque al final hay un montón de personas que confunden la medicina funcional con la medicina alternativa, ¿no? Claro, exacto. Cuando al final la medicina funcional es un enfoque de la medicina, es un nuevo modelo. Por ejemplo, lo habitual en cualquier especialidad médica, eh, los médicos todos nos centramos en los signos, síntomas y nos centramos en la enfermedad. Entonces, la medicina funcional viene pues a centrarse en el paciente y centrarse en el paciente que tiene enfermedades crónicas.
y se hace una principal pregunta que es, ¿por qué estás enfermo? Y ese por qué estás enfermo para buscar qué? Identificar las causas raíces del problema, no de la enfermedad, sino la raíz de todo tu problema. Y yo creo que es Y súper la importante medicina, rescatar sí, esto de que no es, a veces se piensa mucho cuando se habla, de hecho a mí me han preguntado a veces cuando he hablado un poco de la medicina funcional, ujú, eh, cómo así, cómo he logrado como que encontrar, o cómo así he decidido un poco como tratarme con medicina funcional. Y es que creo que existe también esta idea de que o eres de un bando o eres del otro bando, ¿no? Como que si hablas un idioma como medicina convencional occidental, entonces la medicina funcional como que no calza. Y yo creo que en realidad tiene que haber un diálogo en donde hay una sinergia, porque al final está sacando lo mejor de los dos para darle la mejor alternativa al paciente. Y la medicina funcional, o sea, no quiere decir que porque haces medicina funcional haya entonces nada de pastillas ni fármacos, no. El fármaco se utiliza en la medida que el paciente lo necesita, pero hay que entender todo desde un punto de vista integral. Entonces yo creo que eso es súper importante que haya como esta conversación, ¿no? claro, porque al final la medicina funcional lo que trata es de encontrar la raíz y encontrar pues factores desencadenantes. Y en esos factores desencadenantes pues van a estar la mala nutrición, el estrés, el ambiente, los alergenos, la genética y el microbioma, que es el conjunto de bacterias que viven dentro y sobre nuestro cuerpo. O sea, es un todo. O sea, la medicina funcional no está, como dices, para pelearse con la medicina convencional. O sea, más bien están ambas para colaborar. Porque, por ejemplo, yo te pongo dos grupos, ¿no? Un paciente, los dos grupos que sean pacientes diabéticos. A un grupo le doy un medicamento que se va a llamarme la metformina y al otro grupo le doy la metformina, pero también le pregunto, oye, ¿cuánto ejercicio haces? ¿Cómo comes? ¿Cómo te está tu nivel de estrés? ¿Duermes? ¿Haces yoga o no lo haces? Y a este grupo le doy solo su metformina y en cambio al otro grupo hago un manejo holístico, o Claro, mucho sea, más. manejo todos los pilares de la salud. Entonces, ambos grupos se van a controlar bien, o sea, pero quizás después de 10, 15, 20 años, el primer grupo que solo arrancó con metformina y estará con dosis altas de metformina, unos 3 gramos por día, sumado a otro grupo de antidiabéticos orales o incluso insulina. En cambio, el que lo manejaste holísticamente, yendo con todo lo que va a la medicina funcional, va a ir mejor, va a evolucionar mejor. Y Claro, de y eso repente ya no está utilizando la metformina. y justamente tiene que ver con esto del manejo de manera integral, que es súper importante, que creo que, bueno, hace ya varios años, ¿no? Pero el enfoque de tratar a la persona, al paciente, como un todo. O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé a atender pacientes, el tema de el sueño era algo que ni por acá, ¿no? Porque no te lo enseñan, o sea, no se hablaba de la importancia del sueño, no se hablaba del impacto del estrés a nivel de la microbiota, por ejemplo, ¿no? No se hablaba Exacto. de el tema de la salud emocional, mental, de posibles otras cosas que pueden estar pasando en nuestro entorno que nos afectan. Y yo, o sea, y eso es un poco de ensayo-error, ¿no? En la práctica te vas dando cuenta de que el paciente te cumple con el plan de alimentación, hace el ejercicio, pero no logra ver como que quizás los objetivos o no se mantienen a largo plazo y es que quizás nunca le preguntaste, oye, ¿y cuánto estás durmiendo? Y por ahí el paciente duerme 4 horas al día. Y entonces tienes un total desbalance, tienes todo este progreso, o sea, entre comillas, este progreso, pero que al mismo tiempo se viene opacado por tu falta de sueño, ¿no? Y las alteraciones que esto puede causar. Y de hecho, entrando un poco al tema del SIBO, yo, por ejemplo, me he dado cuenta, y creo que se lo he comentado, que yo cada vez, y qué loco es el cuerpo cómo reacciona con el tema de la microbiota, cada vez que yo quizás salgo de viaje y mi alimentación cambia, porque claramente cuando uno está de viaje rompes un poco tus rutinas y pruebas cosas nuevas, ¿no? Y vas a probar obviamente la comida del lugar y tal. Eh, Mi cuerpo, o sea, después de un tiempo empieza como, y sobre todo el tema intestinal, como
como que a decirme, ¿no? Oye, 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 ¿por qué? Porque empieza a sentir un poco más de distensión abdominal, porque empieza a sentir de repente que la digestión no está funcionando muy bien. Y claro, eso se suma quizás de repente un poco a estrés que puede haber, y entonces aparece este tema de Ujú. este desbalance en la microbiota, y que finalmente, como tú decías, ¿no? Es más común tener SIBO que no tenerlo, solo que las personas no estamos acostumbradas, o mejor, estamos mal acostumbradas a normalizar ciertos signos y síntomas que nos da el cuerpo. Y es como que, ah, no, comí algo y me cayó pesado, ¿no? Pero si es repetitivo, es porque algo está pasando. Exacto. Y ya para aterrizar, pues, en el concepto de medicina funcional, la medicina funcional se basa en el uso de los alimentos como tu línea de terapia principal. O sea, que tengas una nutrición adecuada, combinada con intervenciones en el estilo de vida y en el comportamiento, en cómo vas. Y que el paciente mismo se encargue de su salud. O sea, al final nosotros vamos a ser facilitadores que vamos a encaminar al paciente en el transcurrir de esos pasos que va a dar para llegar a su salud óptima. Y tal es así que este nuevo enfoque, pues, de lo que conozco, Cleveland Clinic es, por ejemplo, uno de los primeros lugares que incluso tiene una unidad de medicina funcional Claro. y que se va a encargar de los problemas crónicos, ¿no? De diabetes, de Alzheimer, de neoplasias, o sea, tienes una gran aplicación de la medicina funcional, pero no Sí. confundirla con que es medicina alternativa. Ahora, Y con el tema de, sí, con el tema de justamente de la nutrición, vemos entonces que de verdad tenemos una gran herramienta ahí, y como tú dices, me parece súper importante esto de ser canales, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes que yo quiero, el objetivo es que ellos aprendan. O sea, yo no los quiero ver por el resto de mi vida, digamos, siempre, ¿no? Yo quiero darles herramientas que ellos puedan entender y que exacto. ellos tomar decisiones que van a ser positivas para su salud y su bienestar, ¿no? Ujú. Entonces, y ya como para entrar un poco al tema del SIBO, el SIBO, bueno, yo sé lo que significa porque yo escuché del SIBO en el 2018, cuando me fui a un congreso de nutrición a Estados Unidos en Washington, y fue la primera vez que escuché de este famoso término SIBO, y de verdad que para mí Sí, fue aha moment, fue como que, wow, esto es lo que yo he sentido antes, lo que posiblemente muchos de mis pacientes tengan. entonces mira, SIBO finalmente es el acrónimo de Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Si lo traducimos eso, porque prácticamente son unas siglas de un inglés, es sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Correcto, así es. Ese es el concepto. Ahora, todo nuestro aparato digestivo está lleno de ciertas poblaciones de bacterias. Hay ciertas bacterias que van a estar en el intestino delgado y otras que, por ejemplo, van a estar en el intestino grueso. Y ya sea si hay sobrecrecimiento de las mismas bacterias buenas o paso de bacterias colónicas hacia el intestino delgado, te va a dar este sobrecrecimiento. Entonces, puede haber sobrecrecimiento de las bacterias buenas, puede ocurrir por un desequilibrio o aparición de bacterias malas que pasaron del colon al intestino delgado, como Lecherichia coli, Klebsiella y Pseudomonas, que son unas bacterias que van a estar en el intestino grueso, pero no deben estar en el intestino delgado. Y que Ahora, es importante recalcar, creo, de que no es que sean malas, ¿ah? Ojo, es que no tienen que estar donde, o sea, tienen una función exacto, específica y por eso están en ciertas partes, pero no quiere, o sea, no es que sean malas, cumplen una función. El tema está en que hay cuando empiezan a estar en sitios donde no tienen que estar y en cantidades abundantes. exacto. ¿Por qué? Porque E. coli está en el colon, Klebsiella Claro, también está en el colon, pero están en un equilibrio, exacto. ¿no? Cuando rompemos ese equilibrio es donde vienen los problemas. Y ya en el SIBO, eh, si bien pues se ha puesto en palabra de la ciencia médica en los últimos 10, 15 años, el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado se conoce hace más o menos 100 años.
Ahora, inicialmente, pues, SIBO fue identificado en los niños que tenían intestino corto o en las personas que habían sido sometidos a algún tipo de cirugía abdominal. Pero hoy en día, y esa es la frase que con la cual nos debemos quedar, es casi más fácil tener SIBO que no tenerlo. Y ahora viene la pregunta que probablemente se están haciendo aquí las personas que están conectadas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado que hace que haya una alta presencia de este SIBO en las personas? Ahora, eh, como siempre en las enfermedades, este es un estado, tiene síntomas muy diversos antes de entrar a las causas, que seguramente los voy a mencionar y mucha gente de los que están escuchando los tienen. Son síntomas clásicos como el dolor y distensión abdominal, tener muchos gases, tener flatulencias, tener eructos, tener digestión pesada, tener esos fastidiosos ardores en la boca del estómago, que también son muy frecuentes. Pueden haber tanto diarrea, pero también estreñimiento. Puede haber intolerancia a la lactosa o intolerancia también a la fructosa. Y si bien estamos mencionando una primera tanda de síntomas gastrointestinales, los síntomas no solo se limitan al aparato digestivo. Podemos tener hasta eso de que te da, ¿no? La confusión mental, que no recuerdas bien las cosas o que estás cansado. O los eczemas, esa sequedad de la piel, los picores, los dolores musculares. En mujeres, el terrible a veces dolor menstrual, que no siempre es miomas o endometriosis, puede ser manifestación de un SIBO. Incluso dolores de cabeza que no responden a ningún tratamiento. Y al final todo esto, dices, no, oye, y si tengo todo esto, ¿por qué se debe? Y una de las causas comunes, y aunque a veces no nos damos cuenta, es, por ejemplo, el tomar antiácidos. Porque el tomar antiácidos te va a generar hipocloridia. El famoso Y esa bicarbonato hipocloridia, de bicarbonato. exacto, Por favor, gente, escuchen esto. Yo le vengo diciendo hace años de que no es, si tú tienes que tomar bicarbonato todos los días, algo no está bien. No es normal tener que tomar. exacto, Entonces, escuchen, por exacto. favor. E incluso, por ejemplo, no solamente el bicarbonato, sino que, y eso en verdad, aparte de ejercer la medicina funcional, yo sigo ejerciendo pues la medicina interna, hospitalizando pacientes y todo, ¿no? Y siempre cuando damos un medicamento, el 90% de los pacientes te pide, deme un protector gástrico. Sí. Y ahí está el famoso omeprazol, pantoprazol, esomeprazol y todos sus primos. Y estos medicamentos sí son buenos, pero son buenos para tratar la úlcera gástrica, tratar la infección por Helicobacter pylori y tienen un tiempo establecido de tratamiento. No es que se tomen Pero muchas indiscriminadamente veces por todo, o sea, eso es la palabra. No lo vas a tomar indiscriminadamente un mes, 2 meses, porque estos medicamentos al final te van a producir alteración de la fisiología gástrica, te van a provocar disbiosis y te va a producir finalmente sobrecrecimiento de bacterias en intestino delgado. Y al final, ¿esto qué va a traer consigo? Que va a interferir absorción de hierro, magnesio y vitamina B12. y Entonces, una vez... qué- un- disculpa, sí, qué curioso porque muchas personas, y de repente probablemente ustedes también lo han visto en el instituto, se preocupan mucho, ¿no? Como que, ay, que no voy a mezclar esto con esto porque entonces el hierro no se absorbe, ¿no? O si no mezclo esto, o no voy a, no, Maca, porque si yo cocino tal cosa o lo someto al calor, entonces estoy bajando la absorción de nutrientes y no nos damos cuenta de que ese quizás es el menor de nuestros problemas porque todos los días tomamos bicarbonato, porque estamos con una disbiosis que no deja que se absorban bien los nutrientes, como por ejemplo las vitaminas, ¿no? La gente se obsesiona con los suplementos vitamínicos. ¿Tú sabes si realmente los necesitas, uno? Y dos, si realmente los estás absorbiendo. eso. Realmente los estás absorbiendo y en el torno del SIBO ya, desarrollaste SIBO y este SIBO incluso te puede generar, como el SIBO te va a traer mayor cantidad de gas, mayor cantidad de agua en el intestino delgado,
esto puede transmitirse cierta presión del gas incluso hasta el estómago y producir que se abra el esfínter que hay entre el estómago y el esófago. Entonces el ácido que está en el estómago va a pasar al esófago Claro, y y ahí tienes sube, tu reflujo y sube. Y ahí ya tienes tu pirosis, tu ardor, tu quemazón, tu acidez. Y contrario a lo que tú piensas, entonces tomo omeprazol, omeprazol, omeprazol. claro. Entonces vas dando una vuelta, girando, y entras en un círculo vicioso y generas masivo. Entonces, uno de los principales enemigos es los antiácidos y el omeprazol, los inhibidores de ácidos. Ahora, con lo que estoy diciendo no es estigmatizar a los inhibidores de ácido, porque omeprazol y sus primos tienen sus indicaciones bien claras. Y funcionan Úlcera gástrica y bien, funciona bien tomados. bien tomados, o sea, úlcera gástrica y Helicobacter pylori, tus 2 semanas para tratamiento de Helicobacter pylori y tus 21 días o 14 días para úlcera gástrica, bien indicados. Claro. Pero si tú estás a cada rato, mi protector gástrico, mi protector gástrico, mi protector gástrico, ahí Claro, tienes el origen, uno de los exactamente. orígenes del sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado. Cualquier fármaco antiácido existen porque cumplen una función y como dicen, Exacto. tienen funciones. El tema está en que hoy en día muchas personas se automedican. Yo les voy a contar una anécdota muy rapidita, muy chiquita. Yo conozco una persona muy Ujú. cercana que siempre tomaba bicarbonato, porque cada vez que comía le caía la comida pesada. Todo, cualquier cosa, un pan, comía y le caía pesado. Entonces, con esta creencia que venía un poco arrastrada de casa de los abuelos, de que, ay, sientes pesado, toma bicarbonato. Bueno, resulta que el bicarbonato estuvo escondiendo un Helicobacter pylori. Pasó tanto tiempo en bicarbonatos, un año, ¿no? Año y medio, que resulta que esa úlcera empezó a sangrar. Y terminó la persona hospitalizada una semana. ¿Por qué? Porque sangró tanto por 3 días por las heces que se descompensó. Llegó blanco como papel a la emergencia. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que rescato de esto? Si hay una acidez constante, es porque tu cuerpo te está avisando algo. Si tú te automedicas con el bicarbonato o cualquier antiácido, estás simplemente metiendo la tierrita abajo de la alfombra hasta que va a explotar. Y la cosa explotó y la persona terminó internada y el doctor le dijo, mira, tú te esperabas un día más y no la contabas, porque yo con el hierro creo que como en 7,5. O sea, el chico se moría. Entonces, qué importante es esto de, uno, escuchar al cuerpo y dos, de no automedicar, no abusar de esos o de cualquier fármaco antiinflamatorio, no esteroideos, ibuprofeno y demás, ¿no? Porque también pasa Exacto. mucho todo en nuestra microbiota y terminan causando Sí. todos estos problemas adicionales. Es muy cierto, ¿no? Y aparte, que si por ejemplo, no hay que normalizar, porque ya, bueno, ya me hinché, ya tengo mi acidez, ya me caen mal ciertos alimentos, entonces los evito y termino solamente comiendo pollo y arroz blanco, ¿no? Claro, Entonces evito un montón, ya, bueno, normalicé eso. Pero hay que recordar que también detrás del SIBO, como causa, puede estar la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, la insuficiencia pancreática, la insuficiencia hepática, bridas y adherencias, o sea, cuando se pega el intestino pos alguna cirugía, disfunciones intestinales, enfermedades tiroideas, diabetes también, endometriosis, diverticulosis, el claro. uso del tramadol incluso, incluso ahora gente también utiliza tramadol para cualquier dolor. Entonces, tener esos síntomas que habitualmente normalizamos de dolorcito, gases, eructos, no hay que normalizarlos, Eso es muy porque importante. detrás de eso puede estar un SIBO. Y detrás de un SIBO pueden estar enfermedades tan importantes como una enfermedad celíaca o una enfermedad inflamatoria intestinal o una insuficiencia pancreática o hepática. Y O sea, claro, no hay que normalizar las cosas.
Eso es muy importante y de hecho cuando yo fui, cuando me hice el examen de heces y fui al instituto, claro, mi permeabilidad intestinal y mi SIBO eran leves, ¿no? Porque, digamos, yo soy de las personas que sí soy de fiel creyente de que el cuerpo habla y cuando se está manifestando es porque algo hay, ¿no? Entonces, Ujú, el examen de ese fue parte porque yo sí sentía como que cierta hinchazón con algunos alimentos y bueno, la permeabilidad que yo tenía era leve, lo manejamos bastante bien de 3 a 6 meses, pero ¿qué pasa? Que muchas veces normalizamos estos síntomas y ¿qué pasa ujú. cuando recién nos damos cuenta de que lo tenemos? Es como que ya está súper avanzado. ¿No? Y ha habido como y en todo este tiempo hemos ido perdiendo absorción de nutrientes, hemos estado conviviendo con estos síntomas o con estos malestares, que finalmente, y aquí viene un poco quizás la parte del lado funcional, sí, comes, te hinchas, tienes eructos, tienes flatulencia, pero eso no te deja vivir tranquila o tranquilo. Entonces viene la parte emocional, ¿no? El estrés, que ya de por sí todos tenemos estrés en el mundo alocado en el que vivimos. Si a eso le Ujú. sumas cada vez que, no sé, pues tienes una parrillada, pucha, no puedo comer el chimichurri porque me cae bomba, no, no puedo comer esto porque me cae mal. Y en verdad es un estrés el salir a comer o incluso hasta tener el lonche familiar porque te cae mal todo. Además de eso, le estás sumando más estrés y sabemos que el estrés tiene un impacto directo en la microbiota. Exacto, exacto. Ahora, pero este SIBO, o sea, hay que entender, ¿no? Siempre a veces se nos meten los acrónimos, ¿no? SIBO. Pero hay que aclararnos, SIBO es un acrónimo sobre crecimiento de bacterias en intestino delgado. Entonces, nuestro cuerpo no está desnudo ante este sobrecrecimiento bacteriano. O sea, hay algo que nos va a defender. Tenemos mecanismos que nos van a defender. Por ejemplo, la bilis es fundamental para suprimir algunos microorganismos que producen gas. El moco intestinal también nos protege. El mismo intestino produce péptidos que son antimicrobianos y la misma inmunoglobulina A nos protege. Es más, nuestro sistema inmune tiene que formar de forma óptima para que tengamos una microbiota en equilibrio Claro, y a la vez una microbiota equilibrada regula el sistema inmunitario. O sea, es un reloj que está dando vueltas, bien coordinado. Pero en cuanto rompemos ese reloj, ya sea por antiácidos y disminuimos el ácido del estómago, o consumimos muchos lácteos y somos alérgicos a la proteína de leche, o por ahí que tengamos algo de enfermedad celíaca y estamos consumiendo muchas harinas, o que tenemos mucho hidrato de carbono en exceso en nuestra comida, crear problemas con la bilis, la digestión de las grasas. Y si a esto le sumamos algo que acabas de mencionar, estrés crónico, incluso el comer rápido, el masticar mal, el no dormir bien, el tener mucho estrés, bueno, tienes ahí todo tu caldo de cultivo para alterar la microbiota y luego tener tu SIBO. totalmente. Y de Y una hecho, vez que rompes eso, desequilibraste. sí, y acá, o sea, me parece súper importante haber tocado este tema de los antiácidos o del bicarbonato, porque hay esta obsesión con que el pH y el pH y el pH del estómago, y para que no sea tan ácido, gente, el estómago tiene que tener un pH ácido, porque pasan cosas ahí que necesitamos de que haya ese ácido. Si uno para metiéndole bicarbonato, está generando desbalance. Entonces, Exacto. súper importante eso. Yo siempre digo, el pH, nuestro cuerpo no tiene un pH único, hay diferentes pHs en diferentes zonas porque cumplen diferentes funciones. O sea, a veces será un pH más ácido, a veces será un pH más alcalino, a veces será un pH neutro. Imagínense si el pH del estómago fuese alcalino, o sea, no ocurriría nada de lo que pasa a la hora que los alimentos ingresan. Y lo otro, y es una analogía que yo siempre la traigo en consulta, ¿no? El ácido que producen las células parietales,
las células estomacales, o sea, el ácido que produce el estómago es el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es el ácido muriático. Y el ácido muriático, pues, se utiliza para limpiar tuberías. O sea, si te cae ácido muriático en la piel, te quema. El estómago se protege con una gran capa mucosa para que ese ácido no lo dañe. Pero ese ácido es muy necesario si tú consumes algo contaminado. Claro, es una barrera, Muy pocas bacterias sobreviven a ese ácido. Y es lo una barrera, otro, un mecanismo de es una protección. barrera química, no es una barrera química. Y por ejemplo, para hacer otra analogía, por ejemplo, el mejor amigo del hombre, los perros, su pH estomacal es mucho menor que el nuestro, o de otros animales, los buitres, los carroñeros, su pH es mucho, mucho menor. Entonces, ellos comen carroña y nunca se infectan. ¿A qué va la analogía? Que si tú suprimes ácido, va a ser más fácil que entren bacterias. Claro, también. Y lo otro, que si tú suprimes ácido, el ácido activa muchos péptidos, muchas proteínas que colaboran con la absorción de ciertas cosas. Y una de ellas es la vitamina B12, y otra cosa es el hierro, y otra cosa es el magnesio. Entonces, si tú bajas el ácido, dices, ah, me tomo mi protector gástrico todos los días, o mi bicarbonato todos los días. Pero dices, a la vez me estoy protegiendo consumiendo vitamina B12 vía oral. Pero, ¿la vas a absorber? Claro. No, porque le va a dar la acidez a tu estómago. Y eso es algo Entonces, que siempre comento con, bueno, acá en la comunidad y también con mis pacientes, el tema de los suplementos, ¿no? Como que hay este gran marketing hacia el consumo de suplementos también indiscriminadamente y hablando de suplementos con el tema de los probióticos, que creo que también es importante mencionarlo porque los probióticos son increíbles, yo los amo, ¿no? Los tenemos nosotros probióticos, pero en nuestra microbiota y también los podemos consumir de otros alimentos. Y también pueden ser como suplementos, pero también se ha hecho esta gran campaña de marketing en que todo el mundo tiene que consumir probióticos y no es así, porque finalmente los ujú, probióticos son microorganismos y que también en exceso, si es que no lo necesitamos, podrían generar una disbiosis. Y no todos los exacto. probióticos son iguales. Entonces, no sé si nos pueden hablar un poquito de estos de los probióticos, porque creo que es un tema súper importante. Es más, los probióticos, pues, la mayoría en el mercado traen, pues, subespecies, hablando de subespecies, de bacterias que se llaman bifidobacterias, otras que son lactobacillus, otras que son Saccharomyces boulardii, y a su vez estas bifidobacterias hay sus subespecies, ¿no? Bifidobacterium longum, Bifidobacterium brevis, Lactobacillus ramosus, Lactobacillus casei, y así por nombrar algunas. Entonces, cada una tiene su indicación. Por ejemplo, para sobrecrecimiento bacteriano en intestino grueso, me va a servir X probiótico o X grupo de probióticos. Para sobrecrecimiento de intestino delgado, otro grupo. Para permeabilidad intestinal, me puede servir un probiótico que tenga a la vez bifidobacteria o lactobacillus, pero que también tengo que sumarle Saccharomyces. Y tú de esa manera vas a sembrar estas bacterias buenas. Pero si tú una vez que siembras, no les das el alimento adecuado, o sea, tu dieta sigue siendo un desastre, sigues consumiendo harta cantidad de carbohidratos en tu dieta, no consumes vegetales verdes, de nada te sirvió sembrar. O sea, eso es lo malo, que toda la parte de marketing te orienta, consume el probiótico, consume el probiótico, consume el probiótico, pero no queda ahí el asunto. Claro, Una vez que consumes el probiótico, tienes que tener una dieta alta en vegetales, tienes que consumir prebióticos, o sea, el chucrut, los fermentados, naturales, tienes que dormir bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que disminuir tus niveles de estrés.
porque si no, es como cuando tú plantas plantitas. Y a mí me encanta, me encanta la analogía yo siempre cuando dictaba clases decía, imagínense su microbiota como un jardín hermoso, lleno de flores. Si ustedes quieren mantener sus flores vivas, tienen que nutrirlas. O sea, no basta con sembrar la semilla y ya a la suerte, a ver qué pasa. No, hay que regarla, hay que arar la tierra, hay que exponerla al sol, Exacto. hay que cuidar. Entonces, ok, tuviste tu dosis de probióticos, ya, ahora hay que mantenerlos, ¿no? Y mantenerlos es tu alimentación rica en fibra, tus fermentados, tus prebióticos, tu dormir bien, tu manejo del estrés, tu actividad física, o sea, no es que simplemente, ay, ya tomé probióticos y chévere, ahora todo está bien con mi microbiota. No, pues, ese es No, el principio del trabajo, pero hay que mantener a esos probióticos. exacto. Y ese es el manejo integral, ¿no? Ese es el manejo integral de toda la medicina funcional y que te puede solucionar, que te va a solucionar este problema específico del sobrecrecimiento intestinal de bacterias en intestino delgado. Entonces, te lo va a solucionar. ¿Por qué? Porque el SIBO te va a menguar tu calidad de vida, te va a menguar la cantidad de alimentos que puedes consumir. Entonces, no solamente eso, si esto se prolonga en el tiempo, las microvellosidades intestinales, que son las que se absorben nuestros nutrientes, se van a inflamar, se van a perder y te va a dar mayor malabsorción. Si tienes ya sobrecrecimiento de intestino delgado, los ácidos biliares no se van a conjugar bien, o sea, no van a trabajar bien y te puede dar incluso algunos déficits de vitaminas como la A, la K, la E, La D, todas las la D. liposolubles. Y entonces, y si no tienes ácidos biliares y estos no recirculan, no digieres bien la grasa Claro, y vas a claro. tener deposiciones alteradas. Y si esto se sigue prolongando en el tiempo, ya vas a tener algo más avanzado, que es permeabilidad intestinal e inflamación intestinal. Y la permeabilidad y la inflamación más microbiota alterada ya te va a provocar que esas toxinas que deberían quedarse en el intestino y salir al baño pasen contigo y tu sistema inmune al tratar de defenderse nos va a tener un proceso de inflamación crónica. Claro. Y el proceso de inflamación crónica ya trae un montón de problemas. Y a ver, y ahora que las personas probablemente están escuchando y están diciendo, oye, me resuena lo que están hablando, ¿no? Si tengo alguno de los síntomas, ¿qué hacen? O sea, ¿a dónde van? ¿Cuál es el siguiente paso si tienes los síntomas? Porque una cosa es tener los síntomas, pero eso no quiere decir que tengas SIBO, o puede ser que sí, no se sabe. ¿Qué se hace? Lo más probable es que si tienes los síntomas es que sí tengas SIBO, ¿no? Entonces, ¿hay pruebas para diagnosticar SIBO? Sí hay. Hay pruebas de aliento, ¿no? Incluso. ¿Y en qué se basan estas pruebas de aliento? En que las bacterias pueden metabolizar ciertas sustancias que nuestras células no pueden y producen, por ejemplo, hidrógeno y metano, el cual pasan a sangre y lo exhalamos y pueden ser detectados en una prueba de aliento. Eso es, no sé Y si es que cuando las personas eructan y hay como un olor a azufre. esos son también lo que lo producen algunas bacterias que metabolizan el azufre, ¿no? Entonces, te hacen prueba de aliento, puede haber pruebas endoscópicas que te hagan biopsia e indirectamente te dan alguna prueba de SIBO, o también puede ser un análisis específico de la microbiota. Ahora, eh, pero al final todas son pruebas, Claro. porque si tú tienes los síntomas, trátalos, porque sucede que ya tú tienes todos los síntomas de SIBO, te haces tu prueba del aliento y te sale normal. Entonces, ¿no tienes SIBO? No, trátalo, búscale la causa, búscale incluso giardiasis. Giardiasis es una causa de SIBO. Busca enfermedad inflamatoria intestinal, busca deficiencia de La, actividad pancreática, la yardia, hepática. para los que no saben. Y es bastante común, ¿no? Que haya yardia.
exacto. Incluso giardia es también difícil de diagnosticar, ¿ah? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga giardiasis ahorita. Tengo mi giardiasis, me produce malabsorción incluso. Me da incluso incluso diarrea y estreñimiento. Si yo dejo una sola muestra habitual de heces, solamente me la podrían detectar un 30% de las veces. Dejando tres muestras de heces, se eleva hasta un 70%. Y el resto, el 30% que resta, entonces, al final todos son pruebas. O sea, si tú tienes los síntomas, trata el SIBO. Y antes de tratar el SIBO, busca otras causas, las causas subyacentes importantes de SIBO, para que no se te escape nada. Claro, Y exactamente. luego ya el SIBO trátalo de forma integral. Dieta, microbiota, probióticos, ejercicio, dormir bien, relajarte, meditar. O sea, es un manejo conjunto. Y al final es el famoso estilo de vida, ¿no? Son ir inculcando hábitos que a la larga nosotros pensamos quizás que no tienen mucho impacto, pero sí tienen un gran impacto. O sea, y las personas, con el simple hecho de mejorar la cantidad y la calidad de horas de sueño que tiene, cambia muchísimo cómo se siente energéticamente, cómo se siente, cómo digiere la comida, y yo creo que eso es súper importante porque yo creo que hoy por hoy somos mucho más conscientes de que somos un todo y que no podemos, o sea, no podemos eh, tratar al cuerpo como que, ah, ya, ok, por ejemplo, ya, yo he estado con un dolor en el hombro hace ya como 15 días, hice algo mal y claro, el dolor está acá, ¿no? O estaba, porque ya ha bajado bastante, está ya mejorándose, pero acá no empezó, el dolor ha empezado porque yo he hecho algo que me ha tirado acá. Y qué Ujú. loco es, ¿no? Uno dice, no, es que me duele acá, me duele acá. Pero ese no es el origen, quizás. Y en este caso es el ejemplo más simple y tangible, ¿no? Porque por lo menos lo puedo tocar. O sea, uno no puede tocar sus órganos, pero, bueno, digamos, ¿no? O sea, pero tú te tocas acá y te duele acá, pero ese no es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que tratar desde acá. ¿Qué está jalando desde acá? Que está causando esta compresión muscular y esta compresión de neuronas, que es lo que está haciendo que yo sienta el brazo como que me ha adormecido, que me está doliendo. Hoy día lo han trabajado el fisioterapeuta y no trabajó acá y trabajó acá atrás. Entonces, eso es como el ejemplo más tangible de que muchas veces las manifestaciones donde se siente no es el punto de origen. Como decías, ¿no? Si tienes gases, hinchazón, flatulencia, ok, pero ¿de dónde viene? ¿Qué lo está causando? Exacto. ¿Qué lo originó? Y tratar el problema de raíz, porque yo me puedo hacer así, masajes aquí, no me va a doler el hombro. Eso es cierto, ¿no? Y por ejemplo, para generar una idea, ¿no? De todo este live, eh, un caso específico, a veces hay personas que tienen infecciones urinarias a repetición y a veces tienen infecciones urinarias por una bacteria que es, la Escherichia coli es la bacteria más común que te causa infecciones urinarias. Esa Escherichia coli puede ser resistente a varios antibióticos y ahí se denomina Escherichia coli BLE. Una vez que la tienes y tienes tus síntomas, ardor al orinar, molestias, dolor de espalda, fiebre, tienes que tratarla. O sea, le voy a dar los antibióticos indicados de acuerdo al cultivo para esa bacteria. Pero una vez que ya erradiqué la bacteria, tengo que preguntarme, oye, ¿y qué pasó? Y muchas veces te vas a dar con la sorpresa que esos pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición incluso, también tienen problemas gastrointestinales. Tienen dolores, tienen eructos, tienen malestar, les caen mal las comidas. Entonces ahí sospechas de un SIBO. Claro, A veces no hay forma de tener, pues a todos nos gusta tener, aquí está la prueba, ¿no? Tengo mi SIBO. O sea, tienes tu prueba de microbiota y dices SIBO. Y psicológicamente dices, ahí recién lo asimilas y dices, tengo SIBO, ¿no? O sea, no le haces caso mucho a tus síntomas, pero le haces más caso al papel.
Y en realidad eso es cierto. Y en todas las enfermedades es así, ¿no? Mientras, por ejemplo, tú estés con sobrepeso y hasta que no veas en tu resultado que tu colesterol está volando, no te convences de que no tienes mal algo. Es igual con el SIBO. Las pruebas son complementarias. Puede ser la del aliento, la microbiota, biopsias, etcétera. Pero una vez que tienes síntomas de sobrecrecimiento de bacterias en intestino delgado, tienes los eructos, la distensión, tienes el malestar general después de comer ciertos alimentos, tienes esas confusiones mentales, tienes picazón, tienes eczemas, tienes caída de cabello, tienes dolores musculares, trata el SIBO. Porque el ¿Ya? tratamiento, ¿cuál es? El tratamiento es un tratamiento integral. Oye, ¿sabes qué? Relájate. Oye, ¿sabes qué? Conversa pues con nuestro programa de bioneuroemoción que te va a ayudar un montón si es que tienes mucha carga de estrés. Porque aquello que no resuelves acá, tu cuerpo lo va a manifestar en síntomas. Totalmente. Oye, Somos seres, yo digo que somos tan psicosomáticos, o sea, es increíble cómo el cuerpo por algún lado tiene que canalizar. Eso lo conversaba el otro día con una persona y a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Mucha carga de estrés o alguna preocupación muy fuerte y es como que el cuerpo aguanta, aguanta hasta que en un momento dice, ¡pum!, ya no. Y a mí me ha dado faringitis por temas emocionales, me ha dado infección en el estómago también, con fiebre, fiebrones por un tema emocional. Me ha dado hasta una tos, que tuve que ir al neumólogo para que vea qué estaba pasando. Y era como una leve infección que me había dado porque un tema emocional también, ¿no? Venía con mucha carga de estrés, y en algún momento mi cuerpo me tuvo que manifestar en alguna forma porque no se puede quedar adentro, o sea, tu cuerpo tiene que sacarlo. Y eso también es, muchas veces, muchas dolencias, malestares, dolores, tienen que ver con un tema emocional y el cuerpo lo manifiesta, dermatitis, caída de pelo, eso, eso es una gran verdad, ¿no? Y lamentablemente no te das cuenta hasta que lo sufres. Y eso lo he vivido yo en carne propia. Te conté que a mí me dio COVID severo hace un año y terminé en ventilación mecánica. sí, Y bueno, a mis 40 años estaba sano, no tenía diabetes, no estaba obeso, y sin embargo terminé en el ventilador mecánico por 14, 13 días. Entonces, ¿cuál era mi factor de riesgo ahí? O sea, ya está bien, pasé a ventilación mecánica, luego adquirí una neumonía intrahospitalaria, caballero, me tuvieron que dar una alta carga de antibióticos, era su momento, pasé por medicina física, era su momento, pero ahí en retrospectiva pensando, oye, ¿y qué pasó? Y el qué pasó era que de 720 horas que tiene un mes, trabajaba 380. claro. Entonces, la carga de estrés tiene que ver mucho, sino que tú no te das cuenta hasta que te sucede. Es como una olla a presión. Exacto. Entonces, y mira cómo hemos empezado esta historia. Hemos empezado con la historia de un paciente que tiene una infección urinaria resistente a repetición, que le das antibióticos, pero escarbando luego en su historia, terminas con un potencial paciente que tiene SIBO y que lo tienes que manejar integralmente. Entonces, por eso es que la medicina convencional, y dentro de este caso, la que maneja integralmente al paciente es la medicina interna, puedes combinarla muy bien con la medicina funcional y terminar tratando al paciente integralmente. Sí. Y terminar algo que empezó como una infección, o sea, una infección urinaria, Escherichia coli B, que así se llama, terminas con un paciente que probablemente tenga SIBO y tenga alteración de la microbiota. Sí, Y totalmente, solucionas ambos y solucionas para siempre el problema de la infección urinaria. totalmente. Eso es súper Entonces, importante. Vuelve un círculo vicioso, porque igual el tratamiento para infección urinaria es con antibióticos. Y finalmente los antibióticos también terminan alterando la microbiota. Entonces es como que hay un loop ex y nunca encuentras, exacto. ¿no? Y bueno, para ir un poco como que cerrando, ¿cuál sería la recomendación? A ver, hemos hablado de qué es, de las causas, de los síntomas y el tratamiento.
¿Cuál sería la recomendación para las personas que nos están viendo, escuchando? ¿Qué La hacer? recomendación es no normalices tus síntomas. O sea, es cierto, cuando tú haces medicina lo que buscas es disminuir mortalidad y morbilidad. O sea, tienes que disminuir las muertes. Entonces, nadie se va a ir de este mundo por eructos o por flatulencias o por acidez, pero eso está menguando tu vida, Ujú. está menguando tu estilo de vida. Y no dejes que eso se prolongue. O sea, si tienes eructos, flatulencias, te caen malas las comidas, tienes dolor, varías entre diarrea y estreñimiento, puedes tener sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Hay que averiguar si no tienes cosas debajo de eso. Hay que preguntar antecedentes. ¿Por qué? Porque también no es que le voy a poner la etiqueta de SIBO a todos. Ah, ya tienes esto, SIBO, tienes esto, SIBO. No, tampoco es así. Porque si me toca un paciente que, por ejemplo, me dice, tengo dolor abdominal, tengo eructos, tengo llenura precoz, y por ahí le digo, ¿y en tu familia hay antecedentes de cáncer de estómago o cáncer de colon? Y está entre sus 30 y 45 años este supuesto paciente, y me dice sí, le digo, aguanta, sí, puede ser SIBO, pero tienes antecedentes, entonces también hay que hacerte una endoscopía. Claro, exactamente. Entonces, todo depende de la individualización de cada paciente. Pero ya para cerrar este tema del SIBO, uno, lo principal, no normalicemos síntomas. Si tienes dolor estomacal, acidez, se te regresa la comida, eructos, flatulencias, diarrea, estreñimiento, picazones que no tienen explicación, infecciones a repetición, que por ahí se te olvidan las cosas, que por ahí tienes, entre comillas, una niebla mental, no lo normalices. O sea, sí, vas a seguir con tu día a día, pero no lo normalices, porque detrás de eso puede estar un SIBO y detrás de eso una enfermedad importante. Exactamente. Bueno, y de verdad que yo, o sea, yo sabía bastante de este tema por los congresos que he ido y porque he investigado mucho, pero ya cuando te haces la prueba y te dicen, ¿no? Como dices tú, ¿no? Ahí sí sale esto, empiezas a entender también un montón de los síntomas y de verdad que yo después del tratamiento sí noté un cambio bastante grande. Y eso mejora muchísimo porque a mí lo que me pasaba mucho era el tema de que comía por la noche y como que me caía un poco pesado y a raíz de que tratamos el tema del minicibo, le digo yo, del minicibo y la permeabilidad, pucha, duermo mucho mejor. Y por ejemplo, eso es algo que uno pensaría que haya el mejor resultado o lo que se vio así fue que, ya no se me hincha el estómago un ratito. Oye, a raíz de eso ahora duermes mejor, ¿no? Y a raíz de que duermes mejor, tus hormonas están mejor balanceadas, tienes más energía el día siguiente, estás de mejor humor, o sea, descansas mejor. Y esto, una cosa lleva a la otra, así es que sí es súper importante esto de, yo siempre digo, no normalicen los síntomas. Si tú estás Exacto. sintiendo algo, tu cuerpo está avisando. Y de hecho en el instituto el enfoque que tienen es ese, pues no tienen el área de nutrición, tienen el área de psicología, tienen el área de la medicina, y todo es un conjunto para que el paciente pueda ir entendiendo qué es lo que está sucediendo, personalizado al paciente. Exacto, exacto. Y bueno, creo que en el instituto todos los médicos que estamos ahí, todos somos internistas, todos. Y todos ya estamos pues embebidos en la medicina funcional mínimo unos 5 años. Entonces, yo creo que es una de las combinaciones más idóneas porque podemos ver al paciente hipertenso, al diabético, al hipotiroideo, al que tiene lupus, al que tiene artritis, combinado con cosas de la medicina funcional como el crecimiento de bacterias sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, grueso, permeabilidad intestinal, eh, parasitosis, Claro, recomendaciones en general, incluso englobamos hasta fibromialgia también, ¿no? O sea, claro, podemos hacer el manejo integral del paciente, pero el mensaje principal de esta charla y del SIBO es, y en general la de la medicina, no normalices tus síntomas.
hagan caso. Y, y ya para cerrar, una frase que leí de Hipócrates, que es duro, pero que si tú deseas salud, porque es literal, ¿no? A quien desea salud, primero hay que preguntarle si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad. Solo entonces será posible ayudarle. Bueno, así es. Por eso uno tiene que estar muy consciente de lo que su cuerpo siente y lo que está manifestando y no dejarlo pasar como cualquier otra cosa, ¿no? De verdad que me ha encantado la charla, ha sido súper integral, valga la redundancia, Como pero siempre. me encanta, en verdad, somos un todo. Y es justamente, existen diferentes disciplinas en el ámbito de las ciencias de la salud que justamente se encargan de esto, ¿no? O sea, ya no está de moda, por así decirlo, que solamente un solo especialista te trata, no, el manejo del paciente es integral. Entonces, porque somos seres integrales, ya somos física, mental, emocional. Entonces, hay que entender eso y de verdad, si tienen, o sea, las personas que están acá, si tienen dudas, vayan a chequear el Instagram del Instituto de Medicina porque son unos capos todos y de verdad que te cambia la perspectiva totalmente de cómo manejar lo que puede hacer que estés sintiendo y que sea algo que dure, ¿no? Porque muchas veces cuando solamente tratamos el síntoma pero no encontramos la causa, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Entonces, súper, sé que hay muchas personas que les ha gustado, así es que, y por ahí si quieren otros temas de los que conversemos, también nos pueden escribir a mí o al doctor Linares o al instituto y podemos organizar otro live porque es un tema súper importante y de verdad es bien amplio. Exacto, o sea, pueden solicitar los temas que quieran, los que les ocurra, los que se les ocurra, ya sea de medicina funcional, medicina interna, hipertensión, diabetes, uso de antibióticos, uso de antiácidos, o a veces hasta si no entiendo mi receta, qué es lo que debo tomar, qué es lo que no debo tomar, y obviamente pues todo basado en la medicina funcional y que como lo has dicho, somos un todo, y hoy en día incluso se habla de que en la medicina debemos enfocarla desde un componente psico, neuro, endocrino, inmunológico. O sea, un todo. Un todo. Bueno, Oye, un muchísimas gusto, Maca. a todos los que se han conectado, a ti por haberte conectado también por el tiempo y nos vemos en una siguiente oportunidad para seguir hablando. Perfecto. Muchas Cuídate, gracias. chao. Cuídate. Nos estamos viendo. Cuídate.